Bueno, recordamos un poco lo último que estuvimos viendo en este devocional fue la vida de José, que fue un poco interrumpida porque se nos dio un poco un capítulo de algo de la vida de Judá. Pudimos ver el contraste entre estos dos hombres. Judá, un hombre que a esta altura no era piadoso, mientras que José, aunque siendo joven, un muchacho realmente piadoso, muy diferente, un muchacho que amaba al Señor y pensaba en el Señor. Lo último que vimos fue cómo José fue vendido por los ismaelitas a Potifar, un hombre ahí ya en Egipto, y entonces empezó a trabajar para él, empezó a hacer las cosas muy bien, de manera que pronto fue como ascendiendo en ese trabajo, a pesar de que era esclavo, él hacía las cosas muy bien y entonces su amo estaba viendo que todas las cosas le salían bien. El punto clave es que le salían bien porque Dios estaba con José. Así que bueno, vamos a pasar a otra parte de esta historia. En nuestras Biblias la encontramos en Génesis 39, versos 7 al 12. Génesis 39, 7 al 12. Ese es entonces nuestro pasaje para hoy. Y dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo tomó por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Con este pasaje, entonces vamos a ver hoy la tentación de José. Ese es nuestro título, la tentación de José. Podemos ver en los versos que leímos cómo, por un lado, se concentra en estos dos personajes, en lo que ella hace y en lo que José hace. Este es un terrible momento en la vida de José, como que en medio de lo malo, en medio de su esclavitud, estaba teniendo un tiempo de descanso, pero vino un momento difícil, el cual es esta tentación. Entonces pensamos que tenemos a un hombre aquí, un hombre piadoso, un hombre que ama al Señor, un hombre responsable, pero muchos hombres de Dios y mujeres de Dios también caen en pecado, como lo hemos visto a lo largo de este devocional. La pregunta es: ¿caerá José en esta oportunidad o no lo hará? Y bueno, ya hemos leído que no lo hizo. Entonces, vamos a concentrarnos primero en ella. Pensemos en ella. Podemos ver en ella una mujer de gran maldad, una mujer infiel,
una mujer adúltera, mentirosa y sobre todo una mujer persistente en el pecado. Insiste en pecar. Vemos que el pecado como que se animó en ella por los ojos, por lo que vio. Esto es la codicia, porque nos dice que puso los ojos en José, reconoció en él sus virtudes, todas aquellas de las que nos ha venido hablando la Biblia. Además reconoció que era un hombre de hermoso semblante y bella presencia, y un hombre que tenía tal poder en los negocios de su marido. Así que un hombre inteligente, un hombre trabajador, un hombre que físicamente también le atrajo. Y entonces ella lo codició y entonces quiso que él fuera como su esposo. Pero ella ya tenía esposo. Así que estamos hablando de que ella quería cometer un acto de infidelidad contra su marido. Le hizo entonces esa propuesta pecaminosa a José, se lo dijo. En eso fue muy osada y desvergonzada porque no tuvo ninguna pena, ningún freno al decirle estas cosas tan terribles a José. Lejos de ser casta como debe ser una mujer, todo lo contrario, es una mujer que le hizo propuestas indecentes a José. Notamos que ella fue rechazada por José, pero ahí vemos su persistencia en el pecado, su insistencia. Vemos que es una mujer tenaz en el mal sentido, en el sentido de seguir y seguir detrás del pecado, y esto es algo terrible, porque miren, muchas personas cuando son rechazadas, cuando ven que como que no pueden sacar adelante su pecado, frenan, paran, ya no realizan. Tal vez como que eso les hace recapacitar y entonces dicen, bueno, si no se pudo, no voy a seguir insistiendo. Pero se ve la persistencia del pecado aquí porque aunque fuese rechazada, seguía y seguía buscando la manera de salirse con la suya. Y eso nos muestra mucho del corazón malo que tenía esta mujer. Ahora, sabemos de su insistencia, por ejemplo, en el verso 6, dice, hablando ella a José cada día, imagínense, todos los días, y no escuchándola a él. Ella todos los días insistía y él todos los días la rechazaba. Pero aún así volvía al otro día a intentar buscar cometer su pecado. Entonces, una mujer que insiste en su pecado y que no escucha los argumentos, cualquier cosa que le decía José, lo desestimaba, estaba enceguecida, no le prestaba atención, lo único que quería era pecar, era lo único que le importaba. Así que este es el perfil entonces de una mujer mala, una mujer tentadora, una mujer codiciosa, infiel, terca, dura, mejor dicho, no sale de ninguna manera bien librada ella ahí. Pero ahora pensemos en José, que es el que más nos interesa. En José. José, por su lado, nos muestra más virtudes de las que hemos visto en él hasta ahora. Ahora recuerden, no tendría José virtudes si el Señor no hubiera obrado en su corazón. Cuando hablamos de todas las cosas buenas que hemos visto en José, debemos pensar, son cosas buenas que Dios ha puesto en el corazón de él. Porque un hombre piadoso, una mujer piadosa, un hombre cristiano, una mujer cristiana, son así por lo que Dios ha hecho en su corazón. Porque el Señor les salva y empieza a trabajar en sus vidas, en sus pensamientos, en sus acciones, en sus sentimientos, de tal manera que cuando ellos se portan bien,
Eso es por lo que Dios ha hecho en su corazón. Entonces, aquí seguimos viendo las virtudes que Dios ha puesto en José. En este caso, su castidad, es decir, el buen trato que José le da a las mujeres. Ahora bien, ¿cómo enfrentó José la tentación? Miren que aquí aprendemos mucho, niños y hermanos. ¿Cómo enfrentó José la tentación? Y se los voy a decir así rápido para que si lo anotan o lo tienen ahí en claro, después no se distraigan. Uno, José argumentó con la verdad. Y dos, José huyó del pecado, huyó de la tentación. Así enfrentó el pecado. Pero miremoslo. En cuanto que argumentó con la verdad, en lo que leemos acá, aunque son unos poquitos versos, nos damos cuenta que José usó conceptos bíblicos correctos y los usó para decirle no al pecado, para decirle no a esta mujer tentadora. En el verso 8 y 9, él le da esos buenos argumentos. Y esos argumentos se resumen en dos preguntas. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y la segunda, ¿y pecaría contra Dios? El primer argumento es que sería un grande mal contra su amo. José reconoce que este pecado le hace daño a las personas y eso es algo que nosotros debemos pensar antes de pecar. Si pecamos, le hace daño a la gente, afecta a la gente. Entonces José piensa en su amo y piensa en hacerle bien, porque él a la final le ha hecho bien a José hasta este momento. José entonces piensa en hacerle bien a su amo y como ella le está proponiendo hacerle un mal, entonces no accede. Por el contrario, trata de poner esto en la mente de esa mujer, porque si ella es la esposa de Potifar y lo es, ¿por qué quiere hacerle este mal a su propio marido? Bueno, ella no pensaba en eso. José sí pensaba en esto. El segundo argumento que tiene José en su mente y en su corazón es que esto es pecado contra Dios. Esto es ofender a Dios. Miren, niños y hermanos, José estaba informado, conocía que el adulterio y estos pecados de infidelidad son pecados contra Dios, que ofenden a Dios. José estaba informado de que a Dios le parecía mal esto. Y eso es excelente porque entonces José no cae por ignorancia. Él sabe que es pecado y luego no está dispuesto entonces a pecar contra el Señor. Sabe que está mal. Bueno, hay gente que sabe que está mal y lo hace. En este caso vemos que José sabe que está mal y no está dispuesto a pecar contra Dios, no está dispuesto a ofenderlo. Así que noten, José afronta la tentación con estas dos verdades, verdades que nos enseña la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, que el amor no hace mal al prójimo. Entonces, esto es muy importante en la vida de José. Ahí vemos entonces cómo está capacitado por el Señor para enfrentar un problema tan grave como este. Lo segundo que hace José entonces es huir. Y esto nos muestra entonces con mucha claridad cómo debemos nosotros afrontar el pecado. Miren, una vez que José se da cuenta que esa mujer no oye razones, que no le importa la verdad, que no le importa a su marido y sobre todo que no le importa a Dios, entonces José entiende que es hora de huir. Aquí ya no valen las palabras,
aquí ya no vale seguir ahí en esa misma dinámica, porque todo lo contrario, esta mujer podría terminar convenciéndolo. Así que ya no es hora de hablar, no es hora de hablar más. Y como ella se puso en acción a tomarlo, a cogerlo, entonces él también tomó la acción de huir. El día que ella incrementó la tentación, que fue más insistente y más violenta, y se agarró de la ropa de José tan violentamente, tan fuerte, que se la quitó y a él le tocó huir sin ella. Claro que no entendemos que él quedó desnudo como nosotros lo entendemos, pero sí una parte de su ropa le quedó a ella. Entonces él entendió también que tenía que huir, que esto ya no es un momento de quedarse ahí para nada, sino salir corriendo. Entonces esto es la sabiduría de José aquí, ya que la Biblia enseña huir de la fornicación, y él huyó de esta mujer mala, de esta mujer tentadora, y así logró salir victorioso de la tentación tan fuerte que había resistido durante varios días, no sabemos cuántos. Lo bueno en medio de esto es que su victoria fue honorable y se dejó esta victoria consignada en estos poquitos versos de las Escrituras, porque el Señor quiere que nosotros aprendamos aquí precisamente cómo enfrentar la tentación y cómo el Señor puede dar la fuerza y la capacidad para afrontar la tentación. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, recuerden, como hemos hablado, si pensamos, por ejemplo, que José es un tipo de Cristo, un modelo, una sombra oscura del Señor Jesús, entonces entendemos que uno más grande que José en esto es el Señor Jesús, porque la Escritura nos dice que él fue tentado en todo, sin pecado. El Señor resistió todas las tentaciones que Satanás una y otra vez estuvo haciéndole para tratar de hacer caer al Señor. Satanás le tentó en todas las áreas y el Señor Jesús siempre salió victorioso. El Señor Jesús es santo, perfecto, es hermoso en su santidad y digno entonces de ser glorificado por la manera como el Señor venció las tentaciones y nos enseña también cómo vencer la tentación. En este punto particular, José es un tipo del Señor Jesús. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Bueno, vamos a sacar varias lecciones, unas 4 lecciones. En primer lugar, aprendemos que debemos tener cuidado con lo que vemos. Ojo con eso, niños y hermanos. Tener cuidado con lo que vemos, porque la codicia normalmente empieza por los ojos. No únicamente, pero normalmente empieza por los ojos. Lo que vemos es muy importante. Y no es entonces que no podamos mirar. El problema es cómo miramos. Si miramos las cosas o a la gente con codicia, con ese deseo pecaminoso de tenerlas, entonces estamos mirando con pecado. Por ejemplo, en el caso de los niños que ven un juguete y les gusta tanto que, por ejemplo, si su papá no se lo regala, se ponen bravos o hasta piensan cogerlo sin permiso. Bueno, ahí está. Esa es una forma de pecar. Y los grandes, los hermanos, igual debemos estar alerta en dónde ponemos la mirada. La codicia empieza normalmente con la mirada y entonces por eso debemos ponerle cuidado a lo que vemos. Job dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces, la idea es tener cuidado con lo que miramos.
En segundo lugar, aprendemos que no debemos insistir en el pecado. Miren, la maldad de esta mujer se pone más elevada precisamente por su insistencia. Y la insistencia solo muestra lo malos que somos. Pero pensemos eso. Si el Señor nos frena, si el Señor nos obstaculiza, eso es una salida, es una solución. Entonces quedémonos quietos. Si no hemos podido pecar, no insistamos. Más bien, gracias al Señor, cada vez que nos obstaculice, cada vez que nos frene. Esa es la segunda lección. No insistamos en el pecado. Tercero, aprendemos que para librarnos de la tentación debemos tener argumentos bíblicos. Para librarnos de la tentación debemos tener argumentos bíblicos. Así fue que lo hizo José. José puso en alto las verdades que mencionó, hacerle bien al prójimo y no pecar contra Dios. Así nosotros debemos argumentar en nuestra propia mente por qué razones no debemos pecar. Y la Biblia nos da muchas razones para no hacerlo. Así que siempre usemos la Biblia para no pecar. Y por último, la última lección clara que tenemos aquí es que hay que huir de la tentación. Huir no es de cobardes. Huir es de gente que ama a Dios y ama al prójimo. Cuando la tentación se incrementa y no hay argumentos que valgan, entonces, bueno, sí, cerremos la boca y salgamos corriendo. No esperemos ahí hasta que el mal nos atrape. No, corramos. No importa la burla, no importa las consecuencias. Solamente lo importante son estos principios bíblicos, la gloria de Dios y el bien de la gente. Así que corramos. Vamos a orar que el Señor nos dé la gracia entonces de ser capacitados por este devocional frente a la tentación o a las tentaciones. Padre, te damos muchas gracias por este devocional que nos das y esta instrucción que tenemos. Somos débiles, Padre, rogamos tu bendición, tu misericordia. Rogamos que aprendamos de este devocional, Señor, también a tratar con el pecado. Fortalece, Señor, a los hermanos. Dale luz a los niños, a los jóvenes, para que puedan también hacerlo y tratar las cosas piadosamente, conforme a tu gracia. Sé tú dando, Señor, esta capacitación como se la diste a José. Padre, nos ponemos en tus manos, rogando que nos guardes siempre del mal y de la tentación. Por tu Hijo Jesucristo oramos esto. Amén. Bueno, gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado. Pongo aquí las preguntas para los que van a responderla. Dos preguntas como siempre. Una, ¿qué aprendemos de este pasaje? Y la segunda, ¿qué cosas hizo José para no caer en pecado? Entonces, niños y hermanos, el Señor los bendiga. Que estén muy